nuevo ponente, ¿vale? Félix Martínez, en este caso ex compañero de universidad, de la Universidad de La Coruña, magnífico profesional a nivel formativo, a nivel deportivo también en cuanto a rendimiento. Los últimos años ha estado ligado al cuerpo técnico de Munúa, tanto en Nacional, en Club Nacional, en Uruguay, como en el Cartagena y en el Deportivo La Coruña. Sin más, Félix, te los dejo todos para ti, ¿vale? Hoy nos va a comentar un poquito, nos va a ampliar conocimientos sobre lo que es una pretemporada en fútbol, ¿vale? Vamos un poquito a través de ese prisma, seguir conociendo el mundo del fútbol y ampliando nuestros conocimientos. Bienvenido, Félix, todo tuyo, para adelante. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Se me escucha bien? Antes de nada, vamos a corroborar Todo eso. perfecto, todo perfecto. Se te escucha bien, se te ve bien, ¿vale? Un poquito el formato, no sé si lo escuchaste antes, ¿vale? Ahora haces una pequeña presentación y luego en el momento en el que compartas pantalla, a nosotros se nos deja de ver, ¿vale? Más o menos 10 minutos, 15 minutos antes de la hora, vuelves a dejar de compartir pantalla y te haremos las preguntas, ¿vale? En este caso. Sí, perfecto. Pues Bueno, venga, antes de nada, muchas gracias por la invitación por parte de Dani, por parte de CNT, en este caso CNT de Oviedo, y 90 World Experience, que bueno, pues al final estas iniciativas son muy enriquecedoras para todas las partes y bueno, pues creo que el compartir conocimiento favorece a todo el mundo. Voy a empezar a compartir pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver si se ve bien desde aquí. ¿Se estaría viendo? ¿Sí, no, Dani? Perfecto. Bueno, pues los agradecimientos que ya los he realizado. Voy a arrancar, bueno, con una temática de planificación y organización de la pretemporada de fútbol en función de las demandas competitivas del futbolista, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, lo primero que tengo que comentar es contextualizar un poquito, pues, de dónde voy a compartir mis experiencias y, bueno, esto que voy a compartir con vosotros. Esto está marcado, pues, en unas experiencias que se han sumado desde el fútbol formativo, pasando por diferentes clubes en diferentes categorías, pero que, bueno, que al final beben de fuentes similares, ¿no? Al final los contextos, a pesar de que sean distintos y vayan cambiando, pues siempre tienen un denominador común o componentes transversales en todas ellas. Si bien se van aumentando con el paso de los años o modificando, bueno, pues al final quería, pues, comentar que este marco teórico, pues, ha sido un poco la referencia sobre la que nos hemos movido en los últimos años. Mi trabajo no es solamente un trabajo desarrollado unilateralmente, sino que forma parte de un método en el cual nos hemos basado, pues, como bien dijo Dani, pues en este caso mis compañeros de trabajo, con Gustavo Munúa a la cabeza. Continuamos, bueno, ahí os dejo en este caso algún contacto mío, tanto por vía Twitter, vía email, en caso de que alguno de los aquí presentes quisiese hacer una consulta más pormenorizada o más concreta sobre algún aspecto y no diese tiempo al final de la charla. Antes de nada, en el marco teórico con el que quiero marcar una base, lanzo una pregunta, ¿no? Porque al final las preguntas son las que nos dan las respuestas. En el arte del entrenamiento, que se puede denominar como arte o como ciencia, depende del aspecto filosófico con el que uno lo afronte, ¿consigo lo mismo haciendo lo mismo? Son preguntas que nos llevan a diferentes respuestas, ¿verdad? Evidentemente no consigo lo mismo haciendo lo mismo porque trabajamos con personas. Entonces, en este caso, cada persona, cada contexto, cada entorno, cada club, cada filosofía, pues tiene sus peculiaridades y obviamente nosotros como gestores de estas variables, muchas veces invisibles, pues tenemos que asumir y manejar estas
estas situaciones o condicionantes pues, dentro de nuestras posibilidades. En cuanto a la dimensión orgánico-muscular de la condición física, es inherente a la persona, al deportista, al jugador de fútbol en este caso. Nos encontraremos con múltiples y diversas posibilidades, desde jugadores con morfotipos completamente dispares hasta posiciones con demandas exactamente diferentes en la competición, como historiales lesivos de los mismos, pues en función de cada persona, pues va a tener una peculiaridad u otra. Al mismo tiempo, el arte del entrenamiento, no solamente desde la perspectiva de la condición física, sino que nosotros como preparadores físicos, según las últimas tendencias y metodologías actuales del fútbol en el día de hoy, pues debemos de involucrarlo en una dimensión técnico-táctica. No podemos aislar una preparación en un solo campo o sector o vertiente, sino que tenemos la obligación de interconectarlo. Para esto es importante la conexión y la relación estrecha que haya entre las diferentes partes del cuerpo técnico, con esta dimensión técnico-táctica que al final es el juego, ¿de acuerdo? Y, como no, la dimensión psicológica. En los últimos años en esta parcela se han involucrado en el alto nivel profesionales, especialistas en este área, que está demostrado y todos los que estamos dentro del rendimiento, no solamente en el fútbol, sino de cualquier deporte, sabemos lo importante que es este factor y lo diferencial que puede llegar a ser en momentos determinantes o puntuales. No solo de la competición, sino de la vida y evolución del propio deportista. ¿De acuerdo? Con lo cual, dentro de las diferentes parcelas, a pesar de que nos consideremos o debamos de ser especialistas en una de ellas, sí que debemos de tener la responsabilidad de involucrarnos con todas las demás. A nivel general, dentro de la preparación de un jugador, en este caso un futbolista, debemos de tener, pues claro que podemos dividirlo en varias vertientes. A nivel de entrenamiento individual o área individual, y a nivel de entrenamiento colectivo, ¿de acuerdo? Todas ellas requieren de unos denominadores comunes, ¿de acuerdo? Una planificación a medio, corto, largo plazo, a corto, medio, largo plazo, una serie de objetivos determinados. Necesitamos realizar un análisis y una valoración del proceso para saber si estamos en la línea de lo que queremos o tenemos que cambiar el rumbo o modificar diferentes situaciones o estructuras que no nos están dando resultado. Duración y estructura de nuestro proyecto, tanto a nivel club, a nivel institución, a nivel rendimiento y a nivel equipo. Y por otro lado, tenemos que también ser coherentes con respecto a la realidad. Tenemos que saber en qué realidad estamos. No es lo mismo una realidad de un club que no tiene unas exigencias, pues deportivas estrictamente altas, o un club que sí las tiene. No es lo mismo una realidad de un club con unos determinados recursos económicos que un club con abundantes recursos económicos. Con lo cual, eso debe ser algo que tiene que estar dentro de nuestra forma de trabajar. Debemos de generar un seguimiento y control de todos los parámetros que nosotros queramos medir o tener constancia, recursos y materiales humanos de los que vamos a disponer y, como bien dijo nuestro compañero anteriormente, tenemos que ser flexibles y adaptables a las diferentes y cambiantes circunstancias que nos presenta pues, las planificaciones a lo largo de una temporada y los individuos en función de los diferentes momentos, que muchos de ellos son imprevisibles. A nivel de planificación, debemos de tener varios aspectos en cuenta. Los objetivos a corto plazo, porque al fin y al cabo la realidad en la que nos encontramos, sobre todo en el fútbol de rendimiento, te exige
tener ese equilibrio entre el medio, largo plazo y el corto plazo, con lo cual el perder el foco del rendimiento constante y lo más rápido posible muchas veces te da o te quita trabajo. Es una realidad que dependiendo del proyecto, por desgracia, te puede ayudar más o menos este tipo de circunstancia. Al mismo tiempo tenemos que saber qué contenidos vamos a trabajar y en qué progresión los vamos a llevar a cabo, y al mismo tiempo la información a nivel contenido teórico, la información que vas a manejar y la información que te va a dar a ti pues la capacidad de saber si estás en la línea correcta o adecuada a la hora de llevar a cabo pues estos contenidos, esta ejecución. A nivel ejecución, tenemos que tener claro que algunos de los aspectos importantes a la hora de ejecutar nuestro trabajo a nivel de campo, a nivel técnico, a nivel operativo, qué medios de entrenamiento vamos a tener. No es lo mismo que yo tenga un amplio despliegue de medios a nivel tecnológico, a nivel infraestructura, a nivel recursos humanos, que no tenerlo. Eso nos va a modificar pues, la logística, pues, el diseño y la planificación de mis trabajos tanto dentro del campo como fuera del campo. Eso me llevará también a poder tener mayor o menor control de una gestión de carga. Evidentemente, hoy en día en el alto rendimiento tenemos un montón de medios que nos permiten tener una gestión de carga, pero es algo que nosotros tenemos que tener cierta previsión para jugar con esa variable. Y como tal, poder gestionar una información con mayor o menor precisión, con mayor o menor exactitud. Y por último, evaluación. Necesito, como responsable del rendimiento de mis jugadores, tener una evaluación no solamente a largo plazo o en momentos puntuales, sino in situ o en tiempo real, en la medida de las circunstancias. Debo de tener una evaluación de lo que sería la sesión y la semana de entrenamiento, en el sentido de si he conseguido los objetivos que me he propuesto para esa sesión de entrenamiento, para ese microciclo o semana. Si mi equipo en general y en global está cumpliendo los objetivos colectivos de lo que nos proponemos como cuerpo técnico, no solo en mi parcela, sino también en las demás otras. Y, evidentemente, el núcleo de todo esto, que sería conseguir tener una evaluación pues, lo más pormenorizada posible del jugador. En este caso, yo como preparador físico, en mi área concreta, pero, como bien decía anteriormente, no debo descuidar esa evaluación alrededor de mi área, tanto a nivel psicológica como a nivel técnico-táctica, como a nivel condicional. Muchas veces ciertos problemas que yo me encuentro en mi parcela derivan de otras áreas que, si yo desconozco, probablemente no sea capaz de, pues de evaluar de una manera justa, adecuada y correcta para llegar a una buena solución o entendido con este problema o esta posible problemática. A nivel de objetivos fundamentales, debemos de tener una base, en este caso, bueno, a mí me gusta la pirámide de Cook, que nos habla un poquito de mis objetivos fundamentales dentro de una planificación, una pretemporada o un inicio de un proyecto, es desarrollar de forma integrada una estructura condicional, coordinativa, en base a la pirámide del rendimiento y el modelo de juego del equipo. Es decir, intentar que siempre ambas vayan de la mano. Con un objetivo claro, y es que poder no aumentar o reducir, en realidad reducir el riesgo de lesión general en base a las valoraciones y protocolos de trabajos generales que estipulemos con relación a nuestro contenido de trabajo. Con lo cual, así nos encontraríamos que en una temporalización de contenidos, nos encontraríamos en la base de la pirámide o como primer momento a la hora de llevar acción los fundamentos del movimiento, generar una movilidad correcta, una estabilidad, simetrías, control motor adecuado del deportista,
para, una vez que dominemos ese área o esa estructura, poder irnos a lo que sería la capacidad del movimiento, es decir, a nivel condicional, dotar de ese buen funcionamiento del movimiento de fuerza, de agilidad, de potencia, de resistencia y de flexibilidad. Si ahí las vemos por separado, todas forman parte de un todo, con lo cual, dependiendo de la metodología que tengamos como forma de trabajo, pues podremos generar mayor o menor integración de ellas. Y a nivel de habilidad, como última parte de la pirámide o parte más específica, integrándolas dentro de nuestro modelo técnico-táctico que se acerque más a lo que queremos llevar a cabo en competición. A nivel análisis y valoración de lo que serían nuestras circunstancias y nuestra puesta en marcha de la programación, debemos establecer objetivos y programas de entrenamientos concretos, debemos de trabajar en ese aspecto psicológico del que hablábamos a nivel motivacional con nuestros jugadores, dependiendo de nuestra forma de ser, nuestra característica personal, de las características de la plantilla con la que trabajemos y de los jugadores en particular, encontraremos unos métodos u otros. Y por último, encontrar la mejor aportación de feedback a nivel objetivo que le podríamos dar a nuestros jugadores para que comprendan y interioricen la forma de trabajar que nosotros queremos llevar a cabo. A nivel de planificación y programación, acercándonos ya un poquito más a la parte más real de lo que sería la parte operativa, el modelo de juego, en este caso, en la forma que nosotros tenemos de entender esta planificación y programación de la pretemporada, entendemos que es la base de la que nosotros tenemos que partir. Es decir, queremos generar jugadores fuertes, rápidos, resistentes y veloces dentro de la forma que tenemos de jugar. A continuación, planificaremos atendiendo a nuestra lógica interna del juego. Quiero decir con esto que casi todas las tareas deben de estar contextualizadas, sobre todo hablando dentro de lo que sería el trabajo de campo. Cuando pisamos el césped, necesitamos que nuestro trabajo tenga un sentido lógico, dentro del desempeño de la sesión, de manera que el jugador desarrolle inconscientemente ciertos contenidos y ciertos comportamientos para que, además de trabajar condicionalmente y potenciarlos, estén entendiendo las diferentes situaciones que tienen que resolver dentro del juego. Proponemos también y tenemos en cuenta las tareas descontextualizadas. Entendemos que en algún momento determinado, dependiendo de nuestra planificación, a través de ciertos contenidos de forma integrada, no conseguimos alcanzar los objetivos condicionales necesarios para poder desarrollar las capacidades con garantías a la hora de competir. Con lo cual, cierto trabajo de contenido preventivo, cierto trabajo de contenido estructural en función de los morfotipos o de las valoraciones iniciales a los jugadores y ciertos contenidos concretos que veremos un poquito más adelante, en algunas ocasiones no nos permite conseguir las adaptaciones necesarias a través de tareas integradas, con lo cual sí contemplamos ese trabajo descontextualizado en momentos concretos y puntuales. Y, por último, las capacidades físicas se pueden mejorar a través de las tareas específicas a nivel técnico-táctico, sí, pero como bien matizaba anteriormente, hay ciertos momentos o ciertos contenidos con lo cual también lo tenemos que tener en cuenta. Y la estructura de lo que sería pues por un ciclo plurianual, en caso de que estuviésemos a lo mejor en un contexto que nos permitiese desarrollar un trabajo a largo plazo, puede ser en este caso pues muchas veces el trabajo de cantera o el trabajo de fútbol base, donde sí que es cierto
que nos podemos permitir ese lujo de ver a largo plazo en la formación y desarrollo integral de un jugador entre las diferentes etapas. A medida que nos acercamos a las etapas de rendimiento, es cierto que esto es más complicado. Al final los ciclos en las etapas de rendimiento van muy de la mano del resultado, con lo cual estos ciclos plurianuales o de más de una temporada, pues por desgracia no son así, y nos iríamos más a lo que sería pues una estructura o una duración más cercana a una temporada. Necesitamos generar un plan a lo largo de una temporada que nos acerque al objetivo del club o al objetivo de rendimiento que nos propongamos como cuerpo técnico. Esta temporada se puede diferenciar en diferentes macrociclos, donde nosotros los estructuraremos de diferentes maneras, a través de meses, a través de trimestres, a través de 2 partes diferenciadas en la temporada, o a través de los objetivos en los que nos queramos encontrar en cada momento de la temporada. Eso es una cuestión individual de cada cuerpo técnico o de cada forma de trabajar, pero sí que es cierto que los macrociclos son pues temporalidades medias dentro de una temporada. En las tendencias actuales del entrenamiento, bien sea a nivel de la periodización táctica o bien sea a través del entrenamiento estructurado y del microciclo estructurado, sí que es cierto que el entrenamiento se está entendiendo más y se está direccionando más hacia los microciclos de trabajo, semana a semana. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos anteriormente, porque las condiciones en este deporte son muy cambiantes en función de las circunstancias, con lo cual debemos de generar adaptaciones y cambios a través de lo que nos va surgiendo en todas estas situaciones. Con lo cual, el microciclo hoy en día sería una subdivisión en la que se está moviendo mucho la organización del entrenamiento. Y cómo no, estos microciclos están y constan de sesiones. Cada sesión dentro de un microciclo deberá de tener un objetivo concreto a nivel técnico-táctico, a nivel condicional y a nivel individual del jugador. Porque no es lo mismo el objetivo que yo puedo tener a nivel futbolístico en una sesión, pero tengo que intentar y conseguir que a nivel condicional ese mismo objetivo que yo tengo esté de la mano de ese objetivo técnico-táctico. Y al mismo tiempo, dependiendo de la posición, dependiendo del desempeño y características del jugador, debemos de conseguir que ese, por ejemplo, lateral o esa posición de central o esa posición de medio centro, en esa sesión, con ese mismo objetivo, pues esté logrado o conseguir las expectativas de cada uno de los puestos en función del perfil individual. Y como último fin y última estructura o duración, tendríamos las tareas. Las tareas que tienen que tener una relación directa, tiene que tener una relación directa y progresiva dentro de una sesión, teniendo en cuenta pues, la fisiología en el funcionamiento de los esfuerzos y el objetivo de la propia sesión, como bien hablábamos anteriormente. Con lo cual, todas estas circunstancias, estructuras, tenemos que intentar interconectarlas de una manera pues, armónica dentro de lo que sería nuestra forma de trabajar. ¿Esto qué conlleva? Todas estas estructuras conlleva un control determinado del componente de la carga. Para hacer una pequeña visión rápida de lo que sería la carga, ¿qué es la carga? Bueno, pues podemos hablar de lo que sería la parte de carga interna y la parte de carga externa. Esto va a ser lo que condicione, pues, si he estado cerca de lograr el objetivo o no he estado cerca de lograr el objetivo. Asimismo, va también a estar cerca de las adaptaciones que yo tengo que generar a nivel espacios, números de jugadores y diferentes condicionantes a la hora de diseñar un ejercicio, diseñar una sesión o diseñar una semana. A nivel de carga interna, estamos hablando de esas variables internas que son, digamos, propias
intransferibles de cada individuo, como son, por ejemplo, el consumo de oxígeno que tiene ese individuo a la hora de la realización de una determinada actividad, las frecuencias cardíacas en las cuales se manifiestan los esfuerzos, una valoración metabólica de las situaciones cambiantes que se pueden presentar en las tareas o concentración de lactato en sangre, es decir, las que son únicas e intransferibles al individuo, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos denominamos carga externa a esas variables de carácter objetivo, medibles, que nosotros podemos tener como objetivo para cada jugador o para cada perfil de posiciones en el campo. El volumen de metros recorridos, las intensidades y velocidades alcanzadas, las aceleraciones y desaceleraciones o los impactos. Hoy en día tenemos múltiples formas de medir ambos tipos de carga. Las más comunes en el fútbol de alto rendimiento de la carga externa van de la mano de los GPS, ¿no? Y a nivel de carga interna, pues va de la mano de ciertos test o, por ejemplo, a nivel médico, bueno, la frecuencia cardíaca hoy en día se puede medir a nivel de aparatos GPS o pulsómetros, y a nivel de análisis, hoy en día los cuerpos médicos tienen mucha capacidad para tener estas variables de la carga interna presentes y bien controladas. Si nos vamos a las consideraciones para optimizar y condicionar las tareas en función de nuestros objetivos, debemos de tener en cuenta, en este caso yo expongo estas, habrá más, habrá diferentes, pero consideramos que estas 10 nos ayudan, nos alejan o nos acercan a conseguir el objetivo condicionante de nuestras tareas a la hora de llevarlas a la práctica. La utilización de los espacios marca el objetivo que nosotros queramos conseguir, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. La presencia del entrenador de forma activa, pasiva, o que esté presente o no presente, condiciona la ejecución de las mismas, Hay estudios que lo avalan, este factor diferencial, o incluso la actitud con la que nosotros llevemos a cabo la dirección de estas tareas. Tipos de intervención. El tipo de intervención es también un componente condicionante a la hora de llevar a cabo las tareas. Una intervención más pasiva o más activa condiciona el nivel de intensidad de nuestros jugadores y de nuestro equipo. El estilo de juego es también uno de los componentes condicionantes. No es lo mismo si yo entreno para ser un equipo combinativo, dominador o de juego corto, que si entreno para ser un equipo corredor, que corra transiciones, que juegue al espacio o que busque un juego directo. Con lo cual, mi estilo de juego va a condicionar mi forma de entrenar. El índice de competitividad que yo me encuentre en esa plantilla también va a condicionar pues, la elaboración o el rendimiento de mis tareas o sesiones. No es lo mismo tener una tarea corta con pocos efectivos por posición que tener una tarea larga, que tener una plantilla larga o con puestos repetidos, con varios jugadores por puesto, que me aumente la competitividad y sea muy, muy similar el nivel, con lo cual, bueno, pues voy a ganar en competitividad y seguramente en calidad de entrenamiento. El orden que yo le dé a las tareas también va a condicionar mi rendimiento. No es lo mismo generar un orden adecuado y una progresión que fisiológicamente tenga sentido, que yo pues no tenga en cuenta estos parámetros a nivel fisiológico y pues sea desordenado en la ejecución de las tareas y pueda bajar ese rendimiento o pueda que no consiga alcanzar los rendimientos que yo espero en cada una de las situaciones que estoy diseñando. La utilización de los comodines en las tareas es un condicionante claro. No es lo mismo jugar con superioridad numérica que en igualdad numérica que en inferioridad numérica. Mis variables a la hora de cuantificar van a estar modificadas. Incluso el jugador
que participa como comodín va a tener unas variables y va a tener un desempeño diferente a los jugadores que no son comodines. El desequilibrio y número de jugadores también va a condicionar la tarea. No es lo mismo jugar en una superioridad alta, un 6 contra 4, un 8 contra 6, que en igualdad numérica, con lo cual eso también tengo que tenerlo en cuenta, porque eso me va a generar que un grupo de jugadores entrenen más y otro entrene menos. La modificación de los espacios, como bien decía anteriormente, también va a influir. El hecho de que yo modifique un espacio y la densidad de jugadores en dicho espacio va a condicionar que mi objetivo se logre o no se logre, y la forma del espacio. Si yo modifico la forma, puede que intervenga más o puedo fomentar un comportamiento determinado que haga participar más a unas posiciones que a otras. No es lo mismo que yo juegue con un campo muy ancho y muy corto que yo juegue en un campo muy largo y muy estrecho. Con lo cual, la participación de esos jugadores va a ser diferente y van a tener un rol más protagónico unas posiciones con respecto a las otras. Con lo cual, debo tener ese aspecto en cuenta. Si nos vamos a la estimulación o las cargas, por así decirlo, debo tener en cuenta cosas muy sencillas que son sentido común, pero bueno, que a veces pues nos olvidamos, ¿no? El estímulo débil por debajo de los umbrales no es un estímulo que genere entrenamiento, no es un estímulo que genere entrenamiento, con lo cual debo estar en un estímulo adecuado. El estímulo próximo a los umbrales, si se repite, es un estímulo que genera entrenamiento. Si nos vamos a estímulos fuertes por encima de los umbrales, producen adaptaciones, es decir, mejoran mi capacidad de rendimiento y me entrenan en esa capacidad, ¿de acuerdo? No solo me mantienen, sino que me mejoran. Evidentemente, cada jugador tendrá sus umbrales y su momento y sus, digamos, capacidades para llegar a esta situación, que nosotros como preparadores físicos debemos de tener la capacidad de medir. Y los estímulos sobrepasando el máximo nivel de tolerancia sobreentrenan y producen, pues en este caso, situaciones negativas, ¿de acuerdo? Generan sobreentrenamiento, lo que nos acerca al bajo rendimiento o a la probabilidad de lesión alta, con lo cual no son interesantes, ¿de acuerdo? Son tan negativos los que nos generan defecto como los que nos generan exceso. Un pequeño parámetro que nosotros, bueno, que a mí me gusta tener en cuenta es una propuesta de Miguel Ángel Campos, que es una actividad intensa por encima del 60% de mis demandas competitivas, la que se considera como intensa y genera mejoras físicas, o se consideran que están entrenando esa capacidad concreta o esa variable sobre la cual nosotros queramos poner el foco, o aquellas que están entre el 35, 40 y 60% en determinados momentos de la temporada, podemos decir que genera un mantenimiento, y todas aquellas que están por debajo de ese 35% es bueno, pues generan una carga pequeña, con lo cual las podemos manejar para diferentes momentos, tanto de recuperación de una lesión de un jugador, para una return to play, para una vuelta al juego, o incluso para la recuperación en los momentos donde el microciclo de la temporada me lo exige. Paso rápidamente a la ley de adaptación del entrenamiento, donde nosotros, cuando generamos un estímulo importante en el jugador, pues en un primer momento utilizamos las demandas energéticas que correspondan a dicho esfuerzo, con lo cual pues agotaremos esas reservas, agotaremos esa capacidad fisiológica del jugador, con lo cual su rendimiento a medio corto plazo, más bien corto plazo, disminuirá, pero progresivamente, si realizamos unas buenas estrategias de recuperación, si generamos una buena progresión de cargas de menos a más y de más a menos, a un medio plazo, corto plazo, veremos que esa capacidad de entrenabilidad aumenta, generando pues una sobrecompensación
del esfuerzo que nosotros en un primer momento quisimos estimular, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues es una ley que tenemos que tener ahí pues presente a la hora de nosotros establecer nuestras programaciones, sobre todo de cara a una semana de entrenamiento o semanas de entrenamiento, para que nuestro estado de forma crezca en los objetivos que nosotros tengamos establecidos. La capacidad y el protagonismo que nosotros deberemos de dar en función de los macrociclos, como bien hablábamos anteriormente, si nosotros nos basamos en esto, van de capacidades y de fundamentos, como bien hablábamos en la pirámide de Cook, de fundamentos básicos a capacidades y habilidades. Dependiendo del momento en el que nos encontremos en la temporada, unos cobrarán más protagonismos que los otros. Como veis aquí, fundamentos son aquellos que yo debo de dominar en la base de la pirámide para poder llevar a cabo las capacidades a su máxima expresión y como cual desarrollar las habilidades de una forma competente. Dependiendo de las circunstancias y contexto de cada uno, esto va a tener mayor protagonismo o menos porque mi rendimiento va a ser diferente a corto o medio plazo. Pero evidentemente deberemos de dominar los fundamentos para potenciar las capacidades y al mismo tiempo ser lo más hábiles posibles en la expresión más específica del deporte. A medida que vamos dominando los fundamentos, irán cobrando las habilidades más protagonismo. En cuanto estrictamente a la pretemporada, ¿vale? Nosotros consideramos que el periodo de adaptación a la competición con una duración aproximada de unos 5 a 7 microciclos debería ser lo adecuado. Depende también pues, de cada cultura deportiva y de cada país. Pero bueno, como forma general, entendemos que la adaptación debe ser de 5 a 7 microciclos para enfrentarnos a una competición pues a la competición de la manera más sólida posible. Este periodo viene precedido por el periodo vacacional de un futbolista, que muchas veces es activo, pero otras muchas no. Nosotros siempre intentamos, como preparadores físicos, cuando los jugadores se van de vacaciones, dejar una serie de trabajos que también los jugadores les generen un poquito de activación, aunque sea a nivel más liviano o a través de actividades diferentes al fútbol, pero para intentar llegar pues, con cierta seguridad a la hora de afrontar una pretemporada. Pero esto no siempre sucede, con lo cual en este periodo de adaptación, que es la pretemporada, tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia también ha habido una evolución metodológica de los trabajos a la hora de llevar a cabo los entrenamientos, cómo se periodiza hoy en día los contenidos, la evolución del juego y algo importante que está pasando en los equipos, sobre todo de más alto nivel, que es que los planes de marketing han generado unas planificaciones verdaderamente complejas porque muchas veces los jugadores se someten a viajes excesivamente largos, stage en diferentes lugares a lo largo de la propia pretemporada y eso muchas veces modifica lo que sería el ideal de una pretemporada a la hora de desarrollar contenidos, con lo cual nosotros también debemos de manejar esos aspectos. ¿Para qué sirve una pretemporada? Pues bueno, pues poniéndonos en contexto, una pretemporada sirve para esas posibles asimetrías con las que los jugadores vuelven o con las que nos encontramos en los jugadores, pues minimizarlas, ya que también vamos a encontrar un peor control motor debido a ese periodo de estar fuera el jugador del entrenamiento a nivel específico, pues se puede ver perjudicado ese control motor y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo un inicio de pretemporada. Es un entorno que para los jugadores cambia, vienen de estar pues en diferentes lugares, cada uno en diferentes climas, dependiendo de dónde el jugador haya pasado sus vacaciones, de repente su entorno, incluso en caso de jugadores en Sudamérica, si juegan en Europa, pues también cambian de estación, con lo cual estas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra pretemporada y cómo la direccionamos hacia la especificidad, ¿de acuerdo? Si vamos a entrar directamente a ser específicos en nuestros contenidos de entrenamiento o le vamos a dar una progresión.
Eso también tenemos que tenerlo como algo importante. Cuando el jugador nos llega, dependiendo en mayor o menor medida, nos encontramos cierto desentrenamiento, aumento del peso, aumento del porcentaje graso de los individuos, rendimiento aeróbico menor después de meses, o en este caso un mes o semanas en la distancia, y como consecuencia pérdidas de RSA o resistencia a los esfuerzos de alta intensidad. Mantener las adaptaciones estructurales son importantes, pero muchas veces no se consigue o no se ha conseguido en este periodo vacacional de los jugadores. Pierden esa pequeña adaptación estructural, pierden masa muscular y, como tal, la falta de entrenamiento o ese periodo de inactividad también genera un peligro a la hora pues, de que nosotros volvamos a generar impacto en articulaciones, tendones y tejidos blandos, que también son susceptibles a que en un primer momento, si no tenemos en cuenta, nos podamos encontrar con lesiones en las primeras semanas de pretemporada. A nosotros, cuando los jugadores vuelven de estos periodos, nos gusta generar encuestas, sobre todo para ir creando hábitos en los jugadores y para ir viendo un poco las tendencias que nuestros jugadores han tenido en estos periodos de transición. Una de las preguntas que nosotros les hacemos, que son de carácter anónimo, pero sí que entendemos que ese carácter anónimo nos va a dar más velocidad en las respuestas, es, por ejemplo, qué peso entienden que han movido en los trabajos estructurales que nosotros les hemos mandado a lo largo de las sesiones, si se les han hecho pesados, moderados, livianos y demás, con qué asiduidad realizaban estos trabajos aeróbicos que nosotros también les aconsejábamos en estos periodos y qué nivel de intensidad han tenido para ello los entrenamientos y cómo se sienten físicamente de cara a la vuelta. Considerábamos que esto, bueno, pues era una puesta en marcha que nos ponía en contexto de una manera un poquito más cercana a la realidad y podíamos afinar más en ese comienzo de la pretemporada. A nivel de educar a los jugadores, consideramos que es un aspecto importante. Desde un primer momento, las pretemporadas son entornos ideales para la educación de los jugadores. A nivel, en este caso, como una parte importante, es el contenido preventivo. Es decir, si yo genero una educación o creo un hábito donde el contenido preventivo para el jugador sea un contenido que se dé de una forma habitual, entendemos que tenemos mucho ganado, ¿de acuerdo? Con lo cual intentamos que esa primera fase de entrada a la pretemporada, pues esas habilidades específicas, ese énfasis en movilidad, fuerza, control motor, esos contenidos preventivos a nivel colectivo e individual son muy importantes de tener en cuenta. Al mismo tiempo, la progresión en las cargas, ¿de acuerdo? Cuando entramos y empezamos en una pretemporada, tenemos que saber que la progresión de la carga debe de ser adecuada. Entendemos que entre un microciclo y otro microciclo nos manejamos en porcentajes del 10 y un 15% de la carga total, con lo cual entendemos que subir más de un 15% en carga total semanal del microciclo consideramos que es relativamente lesivo o correríamos cierto riesgo de lesión, con lo cual nos movemos en esa regla del 10-15% de progresión de carga semana a semana. En esta pretemporada, a nivel de lesiones, tenemos que tener en esta primera fase el efecto protector, ¿no? Como bien hablábamos antes, ese control de ratio carga aguda crónica, donde esos porcentajes de subidas de no más del 10-15%, tenerlos claros, tener cuidado en los tendones a nivel ligamentoso, a nivel tendinoso, riesgos de volúmenes de carrera elevados, esfuerzos explosivos y superficies duras. Son aspectos a tener en cuenta a la hora de empezar una pretemporada porque los jugadores se resentirían y generaría posibles consecuencias negativas. A nivel de lesión de cuádriceps, el riesgo en los golpeos, las primeras semanas, ojo en las aceleraciones, en las frenadas y en los saltos,
esos componentes son de carácter lesivo en las primeras semanas si no generamos una buena adaptación de esos contenidos de menos a más. Asimismo, como en la musculatura posterior, a nivel isquiotibial, carreras a altas velocidades, espacios amplios, que veremos a continuación. Esta es una propuesta que yo pongo aquí, pero que hay miles de ellas, de cómo son nuestros trabajos preventivos. Arrancamos siempre con unas movilidades, unas activaciones a nivel miofacial, en nuestras sesiones de entrenamiento, y luego tenemos una serie de específicos en función del historial lesivo del jugador que aplicamos individualmente y colectivamente en función del objetivo de la sesión. Específicos de tobillos, isquiotibiales, hombros, pubis, trabajo de refuerzo de core para columna, en caso de que fuese necesario, y específicos de cuádriceps. Esto va en función de las particularidades del individuo, en función de su historial o de la sesión que vayamos a realizar como parte principal de modo preparatorio. En la pretemporada tenemos que tener en cuenta... Perfecto. Voy terminando ya. Vale, tenemos ahí. Perfecto. Los momentos son momentos ideales para la realización de los test. Cada uno, dentro de su forma de entender, son los que considero oportunos. Aquí pues os muestro un montón de ellos con sus diferentes protocolos, cada uno de ellos, y al mismo tiempo la progresión que nosotros le demos dentro de nuestra pretemporada. Tenemos el modelo de U invertida, donde el aumento de cargas llegaría a un punto máximo, intentando volver a la fase competitiva como más o menos en el momento de carga inicial de la pretemporada, o un modelo más lineal de la misma, ¿de acuerdo? Voy pasando un poquito más rápido para que me da. Al mismo tiempo, ese control de carga, como hablaba antes, de no superar ese 10-15% en ratio aguda crónica, también me genera la seguridad de una progresión adecuada de contenidos. Aquí podemos ver en qué espacios nos podríamos mover en función de si queremos trabajar la fuerza, la recuperación, la velocidad, la resistencia, en función de los metros cuadrados y densidad de jugadores, teniendo en cuenta que la competición me exige pues 357 metros cuadrados por jugador en dimensiones reales de juego, que es una consideración que yo puedo tener a la hora de acercarme a mis objetivos. Aquí podríamos ver una progresión de contenidos de control moderado a control de caos total que me acerque a la competición o al juego real, que, bueno, podréis ver con más detenimiento cuando le echéis un vistazo, o podréis parar la imagen cuando os llegue la charla grabada. No me puedo meter ahora con mucho detenimiento. Y al mismo tiempo, en qué nos debemos de basar a la hora de planificar, ¿de acuerdo? Planificar en función de los amistosos en los que nos vamos a preparar, monitorizar la carga competitiva individual, las edades de los jugadores para saber qué cantidad de minutos deben de tener en función de su edad o de su capacidad, restablecimiento fisiológico, cómo debemos de recuperar después de los altos esfuerzos o partidos amistosos, ese entrenamiento invisible que nos genere buena recuperación, y última fase donde nosotros llevemos a la máxima exigencia al jugador en los worst case escenarios, en la última etapa de su preparación, o densidades que nos acerquen pues a la máxima exigencia del mismo, ¿de acuerdo? Bueno, con esto espero haber acercado un poquito a algunas consideraciones que nosotros tenemos en cuenta a la hora de llevar a cabo pues la estructuración de algunas de las partes que consideramos importantes de una pretemporada, ¿de acuerdo? Así que bueno, os dejo el turno para comentar cualquier cosita y bueno. Genial, Félix. Muchas gracias por tu exposición. Nuevamente otro ponente más que nos comparte su día a día, que nos comparte sus experiencias vividas, y en este caso, pues bueno, en tu persona, a través de la figura que ocupas dentro del cuerpo técnico, y cómo vosotros entendéis el fútbol y cómo lo estructuráis y lo lleváis a cabo posteriormente. Una de las primeras preguntas que nos hacen va un poquito en relación a la evaluación. ¿Cómo generáis esa evaluación? ¿A partir de componentes
más cuantitativos, más cualitativos? ¿Os fijáis que la segunda semana de trabajo en la pretemporada ya tengáis unos rangos cuantitativos cumplidos o va un poquito más allá, mezclando los dos aspectos? Al principio, la principal valoración suele ser a nivel individual, es decir, qué capacidad tiene el jugador para desarrollar los diferentes esfuerzos según los test o algunos test que consideramos que son importantes. A partir de ahí, la valoración va siempre de la mano a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. Sí que es cierto que nosotros en los últimos años lo que venimos es teniendo unos datos estándar a nivel competitivo del fútbol y el equipo en el que nosotros vamos a desarrollarnos. Con lo cual, esos valores medios los tenemos en consideración a la hora de cuantificar nuestros porcentajes de cargas semanales. A partir de ahí establecemos unos y a medida que pasan las semanas le vamos dando una progresión, como bien decía, de 10 en 10, de 15 en 15, dependiendo del individuo. Y a partir de ahí nosotros sí que generamos perfiles individuales competitivos del jugador. Y ahí vemos si las demandas en los partidos amistosos se acercan a los porcentajes de entrenamiento que nosotros estamos llevando a cabo semana a semana. Genial. Otra de las preguntas que nos dejan es ¿dónde ubicáis las evaluaciones médicas? A principio de la temporada, generáis 3 ventanas, principio de temporada, mitad de la pretemporada, final de la pretemporada, ¿o dónde la ubicaríais un poquito? Las valoraciones médicas pueden tener un carácter artromuscular, por así decirlo, donde sí que se puede hacer un poquito con más distancia, es decir, en 3 momentos de la temporada es una buena idea al inicio para saber las deficiencias artromusculares de las mismas, a mitad de temporada para ver si se está consiguiendo y mejorando la corrección del trabajo sobre ellas, y a final de temporada para también tener un panorama y un mapa final de los objetivos logrados y de lo que nos puede dar información de cara a la planificación de la siguiente temporada. Y luego hay variables que se miden semana a semana, pues todas aquellas de carácter interno, pues por ejemplo los TPKs o el cortisol, son bueno, pues elementos que consideramos que tenemos que tener un control semanal de ellas para saber en qué nivel de rendimiento nos encontramos, al mismo tiempo que la testosterona es en la capacidad que tiene el individuo de manifestar su mayor rendimiento. También nos dejan por aquí una pregunta en relación a cuánto tiempo dedicáis dentro de la pretemporada al entrenamiento específico, individualizado de cada jugador. Y también dentro de eso nos comentan que si también deriváis ese trabajo específico, por ejemplo, a la línea, ¿vale? A línea defensiva, línea de mediocampo, línea delantera, porteros, etcétera. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, como tenemos los perfiles individuales de los jugadores cuantificados, normalmente intentamos integrar que esa especificidad dentro de las tareas como parte prioritaria. Si después de ese trabajo de líneas que evidentemente hacemos en función de las demandas o de las necesidades técnico-tácticas que se tengan, no somos capaces de haber conseguido o logrado el objetivo condicional por posición, sí que establecemos algún complemento de carácter inespecífico. Es decir, si mis laterales no han llegado a recorrer X kilómetros a alta intensidad porque considero que lo tienen que realizar y a través de las tareas propuestas no lo hemos conseguido, pues sí que fomentamos ese lograr el objetivo individual del jugador, lo hacemos a través a veces de contenidos inespecíficos. Pero la prioridad y el protagonismo siempre lo adquiere lo específico. Genial. Bueno, y una última pregunta que nos dejan es, en vuestro caso concreto, el modelo de juego, ¿qué influencia tiene dentro de lo que lleváis a cabo dentro de la semana? En el sentido de que sois un cuerpo técnico adaptativo que busca, pues, un poquito lo que tú comentabas en tu ponencia, la cultura del país en el que vais a trabajar, un poquito la historia del club, el tipo de competición, el tipo de jugadores que tenéis, o propiamente sois vosotros los que tratáis de llevar una filosofía, inculcarla, una idea de juego
y eso cómo hacéis la transferencia a el entrenamiento que hacéis semana a semana y en pretemporada. Es complejísima esta pregunta, madre mía. Es como resumirte, sí, evidentemente yo creo que la virtud está en el equilibrio, es decir, tú como metodología, como forma de trabajar, llevas un método que tienes pues estipulado para llevar a cabo y con el que te identificas, que al final para mí es importante también identificarte con lo que haces, porque te va a dar seguridad a la hora de transmitir y a la hora de trabajar, pero sí que es cierto que cada club, cada cultura tiene una particularidad a la cual tú no puedes estar ajeno, es decir, tienes que generar también ciertas adaptaciones. Depende también mucho de dónde y de qué circunstancias estés trabajando en ese club. No es lo mismo arrancar en un proyecto donde tengas capacidad de diseñar tú y planificar tú la plantilla que un proyecto que ya está funcionando. Evidentemente esas necesidades pues, que te genera el proyecto van a ser condicionantes claros, pero prioritariamente, como forma ideal, bajo nuestro punto de vista, es que esa planificación, nuestra metodología, sea una metodología clara y propia a la hora de llevar a cabo un equipo, ¿no? Que no nos tengamos que adaptar y cambiar en exceso de la forma que nosotros sentimos que nos sentimos cómodos y consideramos que es la mejor forma de trabajar. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, no tenemos más tiempo por hoy. Agradecerte tu tiempo nuevamente, Félix, aunque sea que nos tengamos que ver a través del ordenador, pero bueno, ya hacía tiempo que no coincidíamos. Esperamos que pronto vuelva a ser en persona, desearte los mayores éxitos, volver a verte dentro de poco en el verde, que es lo que nos gusta a todos, y nuevamente en nombre de 90 World Experience, de todos los participantes de Escuelas TNT, agradecerte tu tiempo y tu dedicación y que muestres tus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y lo mismo digo, un saludo y así sea, como dices tú, vernos en el verde.